Más. Alessandro. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar de la capacitación virtual sobre cultura de negocios en Reino Unido. Este evento es organizado a través del Viceministerio de Promoción, Exportaciones e Inversiones por Ecuador en cooperación con la Cámara Ecuatoriana Británica. El objetivo del evento es presentar la cultura de negocios en Reino Unido desde la perspectiva de empresarios con experiencia en este mercado. En el evento intervendrá Sebastián Corral, embajador y representante de la Cámara Británica, Diego Gordon, director de la Cámara Ecuatoriana Británica, Susana Cárdenas, fundadora de Cárdenas Chocolate, Nick Bruce, director de Andin Rowe, Germán Llanes, director de Tavin Best, y Juan Carlos Yepes de Pro Ecuador, consejero comercial en la oficina de Londres. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso al embajador Sebastián Corral, quien dará unas palabras de bienvenida. Bienvenido, Sebastián.
Gracias Alessandro, gracias a todas las personas que están aquí con nosotros hoy, bueno, virtualmente, y a todas las personas que nos están escuchando en este interesante webinar que ha preparado el Ministerio de Producción y Procurador. Yo les agradezco mucho por invitarme. Voy a ser muy cortito en lo que voy a decir, pero estoy aquí desde octubre del año pasado y la verdad ha sido una experiencia maravillosa. Efectivamente, nuestro trabajo en la embajada, en la misión ecuatoriana, tiene varias aristas y una de las principales aristas, Juan Carlos Yepes y Carolina Troya no me dejarán mentir, ha sido el tema comercial, el tema de tratar de fomentar el intercambio comercial entre Ecuador y Reino Unido, obviamente poniendo el énfasis a nuestras exportaciones, y también tratar de lograr en algunas áreas estratégicas inversión británica en el Ecuador. Les voy a detallar unos pequeños datos para que ustedes tengan una idea de lo que se trata. ¿Cuáles son las cifras del comercio con el Reino Unido? El año pasado las cifras subieron un 25% con respecto al 2020. Se llegó a una cifra récord de 287.8 millones de dólares de ventas desde Ecuador al Reino Unido. Es evidente, viendo estas cifras, que hay un claro interés de las empresas británicas en comprar productos ecuatorianos de diferentes tipos. Hemos tenido aquí en la embajada y junto con Juan Carlos y Carolina, hemos visto desde el mayor exportador ecuatoriano al Reino Unido, que es una compañía que exporta latas de atún, o sea, atún en conserva, hasta, no sé, gente que quiere traer maracuyás o peras o chirimoyas, en fin, flores. Estamos haciendo un esfuerzo grande con camarones. Estamos tratando realmente de promover una gran cantidad de productos en el Ecuador. Evidentemente, y Susana les dará mucho más detalles, mucho mejores de los que yo les puedo dar. El chocolate es definitivamente una arma de seducción dentro del público británico. De hecho, les cuento una anécdota divertida. Cuando presenté las cartas credenciales a la reina, le dije, bueno, ¿qué prefiere, chocolates o rosas? Y me respondió, chocolate sounds nice. El chocolate suena muy bien. Pero bueno, es importantísimo que se conozca o se trate de profundizar en la cultura de negocio del país al que uno le quiere vender. Creo que este tipo de iniciativas, este tipo de conversatorios son súper importantes, súper interesantes, y la gente que va a hablar después de mí con conocimiento de causa directa les podrá dar una idea clara de algunos tips, me imagino, y algunos consejos para que ustedes puedan mejorar sus exportaciones o arrancar con sus exportaciones. Hay un poco más de 360 empresas ecuatorianas que exportan al Reino Unido. El 93% de esas son MIPYMES. Desde la embajada y obviamente desde ProEcuador, estamos todo el tiempo tratando de hacer cosas, de crear formas para ayudar a estas personas y asesorar a estas empresas. Y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Hay varias iniciativas nuevas, nuevos productos que vemos poco, ¿no? Digamos, pero son un inicio. Hay que seguir insistiendo, hay que tratar de que los volúmenes crezcan, pero el solo hecho de que ingresen nuevos productos a este país creo que es muy importante. Tenemos socios estratégicos, uno de esos evidentemente la Cámara Ecuatoriano-Británica, y tenemos unos socios estratégicos aquí también, tanto en el sector privado como en el sector público, y hay muy buenas puertas abiertas. Estuvo hace poco el ministro de Comercio inglés en el Ecuador, volvió muy entusiasmado. Hace poco estuvo el ministro de Medio Ambiente en el Ecuador, también volvió muy entusiasmado. Y hemos estado haciendo seguimientos sobre algunas cosas. Uno de los temas que ustedes conocerán, que bueno, son temas ya más globales, pero hay el tema este del banano, que se está votando mucho en Ecuador porque el 25% de las exportaciones de banano estaban yendo a Rusia y a Ucrania, y evidentemente
hay una cantidad de banano que por lo menos no estaba llegando. No sé cómo esté ahora la cosa. Y eso ha hecho que los productores y los exportadores ecuatorianos y de otras partes del mundo estén buscando canalizar más producto hacia el Reino Unido. Yo vengo del sector privado, como todos ustedes conocen, o la mayoría conocen. No soy un diplomático de carrera. Entonces, creo que lo importante para lograr promocionar un producto o meter un producto en el mercado, y eso lo digo como cuestión personal mía y creo que es válido para todos los mercados, es tratar de crear un relato, ¿no?, alrededor de lo que es el producto. O sea, en el caso de las rosas, no sé, las rosas son las rosas producidas en los highlands ecuatorianos, en las tierras altas del Ecuador, bajo estas condiciones atmosféricas, de altura y qué sé yo. El chocolate, bueno, nuevamente Susana podrá contarles todo. Y han hecho un esfuerzo enorme y hay unos productos de chocolate aquí que están funcionando muy bien. Insisto, de pronto todavía en pequeñas cantidades, pero con unas excelentes proyecciones, porque lo que es verdad es que este mercado es enorme. De parte nuestra, tanto, y me tomo la palabra de ProEcuador, porque hemos estado trabajando en equipo con la oficina de ProEcuador aquí en el Reino Unido, sientan un apoyo en lo que ustedes necesiten. Nosotros estamos aquí para ayudarles en lo que todos ustedes quieran. Si yo puedo involucrarme, lo hago con el mayor entusiasmo posible. Y canalizamos todo a través de la oficina de ProEcuador. Entonces, si ustedes necesitan ayuda de nuestra parte, para eso estamos. Es parte de lo que tenemos que hacer siendo servidores públicos. Y créanme que hasta el día de hoy estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo. Así que les agradezco mucho por escucharme y cedo la palabra a quien le toque. Gracias. Diego, por favor. Audio. Audio. ¿Pueden escuchar allí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias, Juan Carlos, en nombre de la Cámara Ecuatoriano-Británica, tanto de Quito como de Guayaquil. Deseo en primer lugar agradecer y extender un cordial saludo a la embajada ecuatoriana en el Reino Unido, a ProEcuador en el Reino Unido, al señor embajador Sebastián Corral, a Juan Carlos Yepes, consejero comercial de ProEcuador, por esta importante iniciativa que nos han permitido como Cámara Británica respaldar con el objeto de promover la cultura de negocios en el Reino Unido. Y a partir de las experiencias que varios empresarios que el día de hoy nos acompañan, Susana Cárdenas, Germán Llanes, Nick Bruce, y toda su experiencia, podamos compartir con todos los empresarios ecuatorianos que participan esta mañana de este foro, tips que puedan apoyar para su consecución de ingreso al mercado británico. Como bien el embajador Sebastián lo ha indicado, el mercado británico actualmente representa más de 250 millones de exportaciones de productos ecuatorianos del Reino Unido. Si bien los productos tradicionales siguen siendo fuertes en esa exportación, camarón, atún, banano, etcétera, vemos también con muchísimo agrado que se abren puertas importantes para productos ya con un valor agregado que sin duda representan una oportunidad importante para los exportadores ecuatorianos. Allí tenemos una gran variedad de los superfoods, en los cuales el Ecuador es un exportador muy fuerte a diferentes partes del mundo, y sin duda el Reino Unido puede ser un mercado muy valioso para ellos, con todo este valor agregado. El señor embajador mencionaba también el chocolate, todas las variedades que el Ecuador produce ahora a través de la mezcla de este chocolate con frutas propias, nativas de nuestro país, lo cual sin duda siempre va a ser muy interesante para un mercado que busca primero muchísima calidad y además es muy exigente en la trazabilidad de los productos. Esto sin duda nos hace cada vez más, tanto a ProEcuador UK como a la Cámara Británica aquí en el Ecuador, apoyar y fomentar los negocios sostenibles. Sin duda, los negocios sostenibles
todos aquellos que podamos ver la trazabilidad de este producto van a tener un mejor alcance y un mayor porcentaje de éxito en su ingreso a un mercado tan exigente y con una mira tan fuerte en temas de sostenibilidad. De allí que como Cámara Británica siempre apoyamos en estos temas a nuestros socios y para nosotros es un gusto y un placer poder respaldar estas iniciativas que vuelvo y repito, agradezco a la Embajada ecuatoriana en el Reino Unido y a ProEcuador en el Reino Unido, al embajador Sebastián Corral y a Juan Carlos Yepes y a todo el equipo de ProEcuador por esta brillante iniciativa que estamos muy gustosos de respaldar y apoyar desde la Cámara Ecuatoriana Británica, tanto de Quito como Guayaquil. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa y bienvenidos a todos que aprovechen al máximo todas estas experiencias que vamos a conocer hoy de todos nuestros panelistas. Muy buenos días. Muchas gracias, Diego. Compartir pantalla. Por favor, me avisan si pueden ver lo que estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias al embajador Sebastián Corral y a Diego Gordon, director de la Cámara Ecuatoriana Británica en Quito, por sus palabras de introducción. Gracias a nuestros panelistas por querer compartir sus experiencias con el público, con las personas que están conectadas, con los empresarios que están conectados. Voy a empezar. Mi nombre es Juan Carlos Yepes, jefe de la Oficina Comercial del Ecuador en Londres, en ProEcuador, y quisiera brindar unas pequeñas cifras de exportación, ampliando un poco lo que el embajador Corral nos indicó. Sí es bueno, antes de tener este conversatorio, este panel de discusión, saber qué exactamente está entrando a Reino Unido desde Ecuador. Entonces, algo muy interesante que se debe de tener en cuenta es la evolución de las exportaciones y qué tan importante han jugado en estas los acuerdos comerciales. Del año, ustedes pueden ver aquí las exportaciones de los últimos 10 años. Desde el 2012 al 2016 hubo un periodo en que estaban creciendo las exportaciones muy lentamente, desde el 2012 al 2014. Sin embargo, a partir del 2015 comenzaron a decrecer. Y esto era por un tema de fortalecimiento de la libra esterlina, era un tema de que las exportaciones ecuatorianas estaban yendo a otros mercados y Reino Unido tiene una cultura de precios bien fuerte. Entonces hay que ser siempre muy competitivo, tener las condiciones más adecuadas para poder ofertar productos. Sin embargo, luego, a partir del 2017 entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea y se puede ver que hay un incremento considerable entre el 2016 y 2017. Este acuerdo también fue ayudado por la devaluación de la libra esterlina, pero en pequeñas medidas. Durante los años del acuerdo con la Unión Europea, pues tuvimos un periodo de frenesí en el primer año, luego uno similar. En el 2019 bajaron un poco por unas complicaciones internas en el país. En el 2020, año de pandemia, crecieron las exportaciones considerablemente. En el 2021 entró en vigencia el acuerdo con Reino Unido, que tiene exactamente las mismas condiciones y términos que el acuerdo que teníamos con la Unión Europea, pero siempre cuando un acuerdo entra en vigencia hay una sensación de apertura, hay una sensación de oportunidad, y es en el año, en el 2021, donde nuestras exportaciones llegan a una cifra récord de 287 millones. ¿Cuáles son los principales productos que ingresan de Ecuador a Reino Unido? El top 5 es pesca, específicamente atún en conserva, con el 47% de esta cifra en el 2021, 136 millones, seguido por camarón, producto del sector de acuacultura, con el 24%, 68.6 millones. En tercer lugar está banano, con 18%, 51 millones, seguido de rosas o flores, con el 2%, y agroindustria, principalmente representado por brócoli, con el 2%, 6.2 millones.
Obviamente son los productos estrella del país, son los productos más competitivos y son los que vemos en mayor cantidad en el mercado del Reino Unido. Aquí hay una tabla un poco más completa por sectores de los productos que ingresan a Reino Unido. Ya mencionamos los primeros, está seguido de la agroindustria bien alimentos procesados, que es netamente frutas procesadas. Luego vienen frutas no tradicionales, que son aquellas que no son banano. Cacao y elaborados es el siguiente sector, representado por chocolate, plásticos, artesanías, productos forestales, confecciones. Una cifra muy interesante de tener en cuenta es que del total de las exportaciones del Ecuador, el 1.63% es lo que va a Reino Unido. Es una cifra pequeña, pero estamos trabajando en conjunto con la Embajada del Ecuador para que este porcentaje aumente. El embajador mencionaba que de las 360 empresas que exportan habitualmente de Ecuador a Reino Unido, el 93% son MIPYMES. Y de los 230 productos que aproximadamente se exportan de Ecuador a Reino Unido, el 90% son alimentos. Unas pequeñas cifras sobre el acuerdo comercial de continuidad que tenemos con Reino Unido, pues 95% de los productos ecuatorianos tienen cero arancel para acceder a Reino Unido, 60% de los productos británicos tienen cero arancel, y el calendario de reducción arancelaria que se tenía con la Unión Europea se mantiene con el Reino Unido. Un ejemplo de qué hubiera sido si no tuviéramos este acuerdo es la parte derecha de esta diapositiva. Productos, por ejemplo, como camarón o banano, si no hubiéramos tenido el acuerdo comercial, tendrían que pagar 12% banano, la cifra en rojo, y el banano 95 libras por tonelada métrica, la cifra en rojo. Pero gracias al acuerdo, productos como el camarón pagan cero arancel, y el banano tiene un arancel pero reducido, preferencial. Y ahora sí vamos a dar paso al conversatorio. A este conversatorio quisiera agradecer y dar la bienvenida a Susana Cárdenas, fundadora de Cárdenas Chocolate. Ella tiene muchísima experiencia en el mercado británico, ya que vivió acá muchísimo tiempo. Y regresó a Ecuador para poder desarrollar su chocolate y poderlo posicionar en diferentes países del mundo, entre esos Reino Unido. Tenemos también el apoyo o la participación de Germán Llanes. Él es director en Savivest, una empresa que ayuda a empresas internacionales a establecerse en Reino Unido, los ayuda con tramitología, pero también nos ayuda en temas comerciales, apertura de mercado, entre otros temas. Y tenemos también a Nicholas Bruce. Él es fundador y director de Andean Rose Trading. Esta empresa se dedica netamente a asesorar, a fomentar, a fortalecer la relación comercial entre Ecuador y Reino Unido, asesorando y brindando consultorías a empresas tanto en UK como en Ecuador que estén interesadas en acceder al mercado. Entonces, les agradezco a los tres por estar con nosotros y quisiera iniciar con la primera ronda, con la primera pregunta, con la primera ronda. Vamos a empezar con Susana, luego puede seguir Nicolás y luego Germán. La primera pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son los factores claves para lograr una relación comercial duradera con una empresa británica? Hola Juan Carlos, un gusto enorme, gracias por la invitación. Debo decir que son algunos factores importantes. Primero que nada diría yo tener un producto completamente consistente y coherente de principio a fin. Cuando digo esto también incluye no solamente destacar el origen, que es importantísimo, en nuestro caso con Cárdenas Chocolate nos ha servido como una arma muy poderosa poder contar una historia de lo que es Ecuador, de lo que es Manabí, mi región, y todo lo que conlleva la creación de nuestro chocolate. Obviamente, la calidad tiene que ser súper top, tiene que ser un cacao muy noble. Estamos trabajando con una zona muy específica del norte de Manabí,
Chone, el origen de mi familia materna, y trabajando directamente con una plantación en específica y con las plantaciones aledañas. Entonces, esto es un tema muy valioso, porque aquí estamos hablando de procedencia y origen. Esto incluye, toca el tema de la trazabilidad y la transparencia, que es algo sumamente valioso en el mercado británico. El mercado británico va a indagar hasta el último momento dónde viene ese producto, el origen, la trazabilidad, quiénes son las personas, cómo se cosecha, en este caso en el tema del cacao. Van a querer hacer toda una radiografía del producto en sí. Entonces, bueno, nos ha tomado algunos años poder lograr llegar a este punto, y esto ha sido validado, todo este trabajo ha sido validado con algunos reconocimientos en la Academia de Chocolate de Londres, que es una institución importantísima, es la más importante del mundo del chocolate, que ya nos han otorgado cerca de una docena de premios por nuestro chocolate. Entonces yo pienso que origen, trazabilidad, consistencia son factores claves para poder ingresar al mercado británico. Y el otro lado, lo que justamente mencionó el embajador Corral, tener socios estratégicos en el otro lado del mundo también son claves. Obviamente la participación, el apoyo de la Oficina de Proecuador en Londres ha sido un baluarte importantísimo para nosotros, que se suma a la validación otorgada por la Academia de Chocolate de Londres y las personas que hemos creado estos lazos, esta amistad que se ha venido forjando ya hace algunos años, que creen en lo que hacemos, creen en lo que estamos haciendo, y yo creo que eso ha sido un paso importantísimo para poder decir, sí, ya estamos allá en UK. Muchas gracias, Susana. Muy importante. Origen, trazabilidad y consistencia. Nicolás, por favor. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes o buenos días a todos allá en el Ecuador. Estoy completamente de acuerdo con los puntos que ha dicho Susana. Quiero o espero no repetir demasiados en los ideas, los tips, etc. Quisiera empezar un poco con poner un contexto de qué es el mercado a la cual ustedes como exportadores ecuatorianos o exportadores potenciales ecuatorianos están tratando a ingresar, están tratando a vender. Y poner enfoque en la diferencia de tamaño de los mercados. Estaba mirando unos cifras hoy de mañana. El GDP, el Producto Interno Bruto británico, para el primer trimestre de este año fue alrededor de 740 billones de dólares en un cuarto. Eso es más o menos el equivalente de unas cifras, no del mismo año, del año 2020, de Colombia, Perú y Chile juntos en un año. Entonces, un cuarto del Reino Unido es la suma de Chile, Colombia y Perú juntos. Y Ecuador, pues en el año 2020 tenía un Producto Interno Bruto de aproximadamente 97 billones de dólares. Entonces, pues siempre van a estar la parte más débil de una relación, lamentablemente, pero es la realidad. O sea, el comprador en el Reino Unido siempre va a tener más poder de negociación que ustedes como el vendedor de su producto. Y eso es algo para mantener en cuenta. ¿Qué necesitan para una relación duradera? Primero diría mucha suerte, muchísima suerte de encontrar el socio a este lado que está dispuesto a entablar una relación duradera. Encontrarlo primero es el truco número uno. A partir de ahí, tienen que estar dispuestos a invertir muchísimo tiempo
y muchísimo esfuerzo en mantener, crecer, desarrollar esa relación, porque una vez que uno está adentro no quiere perder esa relación. Tiene que entender el mercado a que su cliente está tratando a vender. Tiene que visitarle para conocer cómo está vendiendo sus productos y el producto que usted piensa vender a ellos. Como dijo Susana, calidad en el producto y consistencia en esa calidad es primordial. Entregar el producto a tiempo, al tiempo que han comprometido, sin falta. O sea, no puede decir, no, mañana, o sea, ya perdimos ese barco, ya lo vendemos en el próximo barco. No, o sea, eso no va a funcionar con los compradores británicos. Yo diría estar dispuesto siempre a vender en libras esterlinas. En el Reino Unido, todo el mundo sí entiende el dólar, sabe más o menos cuánto vale el dólar contra la libra, pero comentó Juan Carlos, no, Sebastián creo que era, o sea, el mercado del Reino Unido es muy, muy susceptible al precio y tienen que saber que su producto va a entrar donde el comprador y él va a poder venderlo en libras con su ganancia. Y creo que como siempre habrá sustitutos de otros sustitutos posibles de otros mercados, tendrán que aguantar cotizar en libras esterlinas. Para una relación duradera, seguramente va a tener que entrar en una relación contractual con el comprador. Va a requerir un sales contract con ustedes. Van a tener que estar dispuestos y cómodos trabajando bajo English Law, porque les garantizo que ningún comprador aquí en el Reino Unido va a firmar un contrato de compra-venta bajo ley ecuatoriana. A lo mejor van a tener que ser más abiertos con información de su empresa, de su track record, de sus ventas, etcétera, de lo que normalmente suele ser en el Ecuador. Tienen que ser muy abiertos con información sobre su cadena de producción y de sus proveedores. Susana hizo el punto en relación de chocolate con la trazabilidad del producto y todo el tema de digamos, medioambiental, el green economy, etcétera. O sea, compradores van a querer saber que ustedes como empresa y a lo largo de toda su cadena de producción siguen con derechos de trabajadores, no explotación de menores, cuidado al medio ambiente, tratamiento de desechos, uso de pesticidas, insecticidas, todo este tipo de cosas creo que es muy importante. Ecuador, lamentablemente, por el historial que tiene el país y por la reputación que tiene América Latina en general, tal vez un poco sin fundamento hoy en día, pero todavía existe ese sentimiento. Ecuador estaría visto como un proveedor de alto riesgo para un comprador en el Reino Unido. Y ustedes tienen que tratar siempre a minimizar esos riesgos, porque si no, el comprador va a ir a buscar en otra parte. Muchas gracias, Nick. Diferencias en mercados. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. A veces no, hay momentos en que los exportadores no dimensionan la diferencia en los mercados. Que si un comprador va a traer un producto de Ecuador a Reino Unido, pues es para un mercado de 60 y más millones de habitantes y que también que es un hub logístico para otros mercados en Europa y tienen que tener esa dimensión.
Y el tema de tiempos, calidad, creo que todo se enfoca en transparencia y es una tendencia que llegó para quedarse. Todo tiene que ser transparente. Es como vivir y hacer negocios en una continua auditoría, porque es así. Germán, quisiéramos escuchar tus comentarios sobre esta pregunta. Pues yo no me gustaría repetir ninguna de las cosas que muy bien pues, han comentado tanto Susana como Bruce. Quizás sí intentar matizar de cómo salvar quizá algunos de esos contras para hacer que esa relación comercial no sea solamente duradera, sino que además pueda comenzar con algo más de confianza y obviamente pues que sea exitosa, ¿no? Entonces, respecto a lo que hablaban de la trazabilidad, sí que es verdad que en el Reino Unido es un mercado que está muy enfocado pues, a todos esos valores éticos, al hecho de cuánto pagas a los trabajadores que están trabajando para ti, conocer los temas de cuáles son los valores éticos de tu compañía o los factores medioambientales de cómo, por ejemplo, tienes una plantación. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta si quieres tener una buena relación a largo plazo, el que tú puedas presentar información que sea positiva. Entonces, tener reportes medioambientales de la empresa, incluso reportes muy básicos que muchas veces se pueden hacer pues, para plantaciones incluso de microempresas, pueden ayudarles a conseguir clientes muy importantes en el Reino Unido, incluso a clientes de lo más pequeños, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que comentaba Bruce, pues, Nicolás Bruce, que a veces se ve el mercado, pues, por ejemplo, ecuatoriano como un mercado, pues, quizá algo más arriesgado en el Reino Unido. Y sí que nos hemos dado cuenta que una forma de que ese mercado a veces se vea mucho más próximo, pues es el hecho de tener un representante local o incluso a veces empresas que abren solo un branch en Reino Unido, realmente a costes muy económicos porque es muy fácil operar en Reino Unido, incluso aceptar sus pagos a través de su oficina, una oficina local pues que tiene unos costes realmente muy económicos, pero que les ayuda a operar desde aquí y de que pues el cliente local se fíe mucho más, realmente pues ve las cuentas de esa oficina local, la oficina local tiene una cuenta bancaria local y eso les da mucha confianza, ¿no? Y aparte de eso, pues sobre todo lo que ha comentado Nicolás, de mantener una consistencia en todo lo que es las fechas, tanto cuando se dice que se va a presupuestar algo, presupuestarlo en tiempo, no cambiar los precios, intentar mantenerlo. Si hay algún factor que te obliga a cambiar, pues informar de cuáles son esos factores y seguramente que el comprador lo entiende, pero intentar que haya esa confianza y no hacer cambios que no estén justificados porque eso puede pues, hacer que el comprador pierda esa confianza con el vendedor. Y yo creo que es uno de los puntos locales. Y bueno, y aprovechar pues sobre todo las ferias, pues venir tanto como cuando ProEcuador, por ejemplo, pues viene a Reino Unido, pues aprovechar esas ferias, tanto de las cámaras como de ProEcuador, pues para venir aquí y estar presente con los clientes, ¿no? Y con los compradores. Muchísimas gracias, Germán. Y otra tendencia que se complementa a la transparencia es la confianza. Y sí, qué interesante lo que nos dices de que habría más apertura de un comprador británico a aquellas empresas que con un pequeño esfuerzo tengan una filial acá. Tal vez una cuenta, una empresa, una comercializadora acá, que vean cierta presencia acá, puede brindar esa confianza que ellos les podría significar tomar una decisión favorable hacia la empresa adecuada. También, perdón, Juan Carlos, que me he olvidado de decir una cosa. Sí que es verdad que también es importante que
el vendedor también también verifique a quién está vendiendo, sobre todo en el momento de hacer esto. Esto hicimos una sesión formativa con el procurador hace unos meses, pero es importante también saber a quién vende, saber hacer la búsqueda de a quién estás vendiendo y verificar pues que es un comprador legítimo, que existe y todo ese tipo de cosas para que no se pierdan esas ventas. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, cuente con nuestro apoyo. Uno de los servicios que las oficinas comerciales de Procurador damos es la validación de empresas acá en el mercado británico. Tenemos las herramientas, podemos con un simple proceso verificar si la empresa está constituida, si tiene el récord, calificación de riesgo, etc. Muy, muy interesante. Gracias. Pasemos a la segunda pregunta. Y por favor, Nicolás, Susana, si sienten que quieren agregar algo más después de una respuesta, háganlo. Sí. La idea es compartir lo más podamos. Sí, yo quería simplemente dar un ejemplo en base a lo que dijo Nick, el tema de la trazabilidad y estar listos a tener, por ejemplo, yo pienso que hay que estar un poco adelantados a lo que te pueda pedir el mercado, el cliente de Inglaterra. Mucho se ha cuestionado en los últimos años el tema del cadmio en el cacao ecuatoriano y en el chocolate ecuatoriano. Entonces tú tienes que estar protegido ante una situación así. ¿Cómo? Antes de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, antes de trabajar con una zona en particular, una plantación en particular, nosotros ya nos adelantamos haciendo estudios de suelo para medir el cadmio en esa zona. Y obviamente la zona acá de Manabí, el cadmio es muy, muy bajito, o sea, es 0.2%, o sea, es bajísimo. Cuando lo máximo permitido es 0.6. Entonces, este análisis, esta investigación que tú tienes que hacer antes, no es porque la tienes que mandarla directamente al cliente, sino es tú vas bajo la manga, tú estás protegido, tú sabes que lo que tú estás diciendo está apoyado en una investigación hecha en laboratorio, o sea, un análisis hecho en laboratorio. Entonces, de esa manera tú puedes estar sumamente seguro que tu chocolate viene de una zona donde los niveles de cadmio que en un momento han sido muy cuestionados en Europa por esta ley, tú sabes que para eso no es un inconveniente. Tu chocolate está completamente apoyado en que tiene una trazabilidad y que puedes defenderte en casos de que te piden, ¿no? Solo era una acotación. Buenísimo, gracias Susana. Y sí, trazabilidad, todo lo que le brinde confianza al cliente es muy importante, es primordial. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más grandes para empresarios ecuatorianos y británicos que desean hacer negocios entre ellos, en su opinión? Podemos comenzar contigo, Susana. Ya, los desafíos, son algunos. Una vez que tienes tu producto listo, en este caso el chocolate, que en nuestro caso nos ha tomado todo este riguroso trabajo de convertirlo en lo que es a través de muchos años, yo pienso que lo principal es la competencia. O sea, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos más grandes son la competencia muy fuerte que hay no solamente en el mercado británico, sino en el mercado europeo. En el caso del chocolate tenemos una competencia muy, muy dura, porque no solamente estamos compitiendo con los famosos suizos o con los belgas, sino que tienes a los franceses, tienes a los alemanes, inclusive en Inglaterra están habiendo chocolateros muy, muy buenos. Entonces, nos toca demostrar el doble o a veces el triple, de que sí se puede lograr hacer un chocolate de especialidad que compita en esas ligas. Y yo diría que eso es una vara muy alta que nos ponemos, más aún cuando queremos llegar a un mercado como el británico, que son sumamente exigentes. Otro de los factores que podría ser también es el tema del transporte, la logística. Es desafiante todavía, más aún por el tema por el que el chocolate tiene que ir cuando son pallets, cuando no tienes contenedores, que es nuestro caso, un chocolate de especialidad, se hacen pequeños lotes, todo completamente numerado, es mejores tarifas para que su producto sea también competitivo cuando viaje aéreo, ¿no? Entonces yo pienso que esos son temas que a veces
el cliente del otro lado se puede un poquito cuestionar, bueno, pues, ¿verdaderamente valdrá la pena traer este chocolate? ¿Cuál es la diferencia en traer este chocolate a Inglaterra y no comprarlo acá directamente desde Europa? Y ahí, otra vez, repito, origen, trazabilidad, esta nobleza que podemos crear al momento de hacer el chocolate y contar verdaderamente la historia que este comprador de UK piense que verdaderamente está viajando al Ecuador cada vez que pruebe nuestro chocolate. Entonces, eso es algo que no lo tienen ni en Inglaterra ni en el resto de países. Este viaje al origen donde verdaderamente creamos este chocolate. Perfecto, muchas gracias, Susana. Y sí, la logística ciertamente, y luego de una pandemia y de un Brexit, la logística, el tema aduanero ha creado un desafío que hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Así que estoy contigo. Hemos visto muchos ejemplos de estos desafíos, pero hemos también visto cómo las empresas con éxito han podido sobrellevarlos, han podido superarlos. Nick, ¿qué nos cuentas tú sobre los desafíos? Sí, voy a intentar otra vez no repetir muchas cosas de Susana, pero los desafíos más grandes, obviamente, pues la distancia entre Ecuador y Reino Unido es un desafío importante. Han tocado ya el tema del costo de la logística, costo de alquilar un contenedor en un barco ha subido enormemente desde la época de COVID, no sé cuándo va a bajar, y eso para un exportador pequeño puede ser la diferencia entre poder exportar y no poder exportar. Y ojalá que la cosa se normaliza pronto, pero quién sabe. La diferencia de horario entre Ecuador y el Reino Unido, pues no es un desafío inmensamente grande, pero sí impacta que hay 5 o 6 horas de diferencia entre las horas de oficina de un lado y otro. El idioma, obviamente, es un tema importante. Los británicos somos muy malos para aprender idiomas. Hay muy pocos que hablan español con fluidez, y tendrán mucha suerte en encontrar uno que sí lo habla. Y aunque ustedes hablan muy bien el inglés, puede ser que los sutileces del idioma, pues a veces son, o sea, dejen malentendidos entre un lado y otro. O sea, yo sé, por ejemplo, que los americanos no entienden mucho a los británicos y viceversa. Y nosotros supuestamente hablamos el mismo idioma. Entonces, cuando hay diferentes idiomas, se dificulta aún más. Pero hablando tal vez un poco más serio, uno de los desafíos que tienen como exportadores del Ecuador es el tema de la moneda local y su base de costos en dólares, que obviamente les puede dar desventaja contra otros países de la misma región que tienen los mismos commodities, o sea, el chocolate, el café, el banano, etcétera, etcétera. Hay en Colombia, hay en Perú, hasta los superfoods. Perú es un exportador muy fuerte de cosas como el amaranto, etcétera, que Ecuador produce, pero que Perú produce en más volumen y probablemente a mucho menor costo. Entonces uno tiene que concentrar mucho más en la calidad del producto y el historial detrás de este producto para convencer a un comprador que vale la pena comprar el producto ecuatoriano. Ya dije antes el tema de vender en libras y no en dólares de
tienen que aprender cómo manejar su riesgo cambiario. Su comprador en el Reino Unido probablemente ha tenido que justificarse dentro de su propia empresa, a su junta directiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué Ecuador? ¿Y por qué ese exportador en el Ecuador? Entonces tienen que ayudarle a contestar esas preguntas, porque si no, él o ella estaría bajo presión de cambiar a uno que piensen que represente menor riesgo. Y para ellos a lo mejor sería muy o relativamente fácil encontrar otro productor que tiene un producto similar o sustituto. Para usted, reemplazar ese importador en el Reino Unido probablemente es un desafío muchísimo más grande. Entonces, cuando le tiene, cuídale y no le suelta. Muchas gracias, Nick. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí puede parecer obvio, ¿no? Y el comercio internacional está, el lenguaje oficial es el inglés. Puede sonar muy obvio que el idioma inglés es importante, es necesario, es indispensable, pero lamentablemente hay un sinnúmero de historias de las oficinas comerciales que nos topamos con exportadores que no tienen a alguien que hable apropiadamente el idioma. Y en esa comunicación se crean malos entendidos y se crean después reclamos. El no uso adecuado del idioma puede representar mucho más que simplemente un tema de comunicación, sino que puede ser que no entendiste y aceptaste y luego quedó en una orden de compra algo que no habías comprendido que habías aceptado. Es muy interesante. Germán, quisiera que nos ayudes con tu opinión sobre esta pregunta, sobre desafíos. Sí, un poco para añadir o matizar, sí que yo lo separaría en tres puntos principalmente: los que son económicos, que los ha apuntado muy bien Susana, y luego los contractuales y los culturales, que los ha apuntado Nick. Entonces, para entrar un poco, pues los económicos es básicamente esa base de gastos, pues que obviamente tienes que poder demostrar de dónde vienen, y eso puede ser a veces una dificultad, un desafío en el momento de tener que hacer una venta, pero obviamente pues adelantándote un poco al mercado pues puedes estar preparado para ello. Y luego en la parte cultural yo diría sobre todo esa diferencia en la forma de trabajar, ¿no? Normalmente en el Reino Unido hablan contigo, quedáis en preparar un contrato y en comenzar a hacer las ventas, y eso tiene unas fases, tiene unas fechas y se tiene que hacer de la forma que se indica y en los plazos indicados. Entonces, si te pierdes de los plazos o de lo que es la costumbre de hacer aquí y dices mañana, y mañana dices pasado, y pasado dices el otro, pues al final seguramente mañana o pasado sí, pero ya la tercera vez quizá esa persona ya deja de contactarte. Entonces sí que creo que es importante tener esa consistencia y sobre todo dejando un poco de lado incluso los temas económicos. Vemos que clientes que sí que son consistentes en cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen la primera o la segunda vez, que realmente sí que consiguen esos contratos y consiguen vender solo con el hecho de tener esa consistencia, porque sí que es verdad que siendo como soy español, ¿no? También tenemos esa forma a veces de decir, bueno, pues a lo mejor esto lo dejamos para mañana, pero ahí el cliente a veces en el Reino Unido no le gusta el que haya esa pérdida de seriedad y deja de comprar solo por ese motivo. Entonces es mejor evitarlo. Y luego los temas contractuales, que creo que es un problema mayor a veces, el tema de que no se entienda el hecho de que hay que tener todo bien cerrado pues en contratos para que quede claro cuáles son las condiciones de venta, qué es lo que se ha acordado vender, en qué plazos, qué costes, claro, cuál es el Apple y todo esto.
Claro. Entonces, serían básicamente estos tres puntos, intentando esquematizarlo mucho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con el tema grupos. Siendo Reino Unido una economía tan grande y Londres principalmente una capital mundial, pues sí, lo que decía Susana es una realidad. Aquí hay productos de todas partes, empezando por los propios británicos que son de excelente calidad, pasando luego por los europeos que están muy cercanos a un pequeño canal de distancia, y luego de todo el mundo. Encuentras, en el caso de Susana, aquí hay chocolates de todo el mundo. Hay de África, de Madagascar, de Asia, de Sudamérica, europeos, nórdicos, y es una competencia fuerte. Y luego viene el tema costos. Entonces, todo esto tiene que estar, creo yo, claro desde el principio, sumado también al tema de cultura, de diferencias. Una cosa que siempre hemos visto es impresionante cómo a veces ciertas empresas ecuatorianas se tardan tanto en contestar un correo electrónico de un comprador. Y eso es un ejemplo súper puntual, básico. Y te dicen, pero, no, si me permiten por un supuesto, segundo, Sebastián. que les estoy oyendo con atención. Creo que efectivamente todo lo que ustedes han dicho es verdad, pero creo que para ciertos productos, al ser un mercado tan potente, también hay unas ventajas interesantes porque los márgenes de los vendedores pueden ser interesantes. Porque Claro. efectivamente las cosas, o sea, digamos, el precio de las cosas en los comercios, no de todo. O sea, por ejemplo, el banano es un mal ejemplo para lo que voy a decir, seguramente. Pero yo he visto mangos, y no digo los mangos de estos de exportación grandotes que salen de Ecuador. He visto mangos ecuatorianos, como decimos nosotros en la sierra, de chupar. No sé si ustedes saben de cuáles digo, esos que venden en cajones en la carretera, que valen, no sé, un cajón de mangos $5. Bueno, yo he visto 2 mangos de esos en 6 libras. Sí. Entonces, Sí. creo que también puede haber una ventaja en el sentido de que, si bien hay todos estos requisitos, que en el fondo pueden parecer requisitos, pero yo les digo a las personas que nos están escuchando, es que si uno quiere acceder a un mercado como este, tiene que formalizar una serie de cosas y portarse serio, porque es importante portarse serio. Hay un país, es un país en que respeta las tradiciones, se respeta la palabra, hay que cumplir con los plazos, como han dicho todos los panelistas, pero puede tener una ventaja de que si hay un producto de una excelente calidad o único con respecto a las necesidades del mercado, efectivamente creo que el margen puede ser mayor para el vendedor. Nada más. Totalmente. Don Sebastián, si le puedo añadir una cosa a lo que comentaba. Es muy interesante esto que comentaba de lo grande que es el mercado, porque es un mercado no solo muy grande, sino que además se trabaja mucho online, que es lo que te evitas el tener esa presencia física. Entonces, nosotros justamente con la Cámara Ecuatoriana Británica hemos trabajado con algún cliente que ha abierto aquí una oficina y completamente virtual y vende a través de Amazon o de otras plataformas, inicialmente en Reino Unido y desde ahí en otras plataformas europeas, y vende directamente al mercado, saltándose a los intermediarios. Entonces, eso para un productor pequeño que no tiene mucha capacidad de producción es una forma ideal de poder tener todo ese margen para ellos mismos. Sí que es verdad que tienen que tener un pequeño stock en Reino Unido, pero eso les da el poder de vender directamente a los precios que ellos decidan y poder competir directamente pues con Nestlé o con cualquier otro vendedor que tiene que ir obligatoriamente al mercado del retail, o tiene que irse a un Waitrose o a un Tesco o a alguien que le va a estrujar con los márgenes, ¿no? Totalmente. Entonces, incluso uno de estos llegó a abrir, un importador de café que comenzó así, llegó a abrir su pequeño outlet en Edimburgo y realmente les funciona muy bien, con lo cual realmente son muchas oportunidades que puedes tener de mercado solo intentando abrir un poco la mente con las opciones que puedas tener. Increíble. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas específicas.
Estas son preguntas únicas para cada uno de los panelistas, según sus perfiles. Empezamos con Susana. Susana, en tu experiencia, cuéntanos, ¿qué es lo que más valoran los compradores británicos en un proveedor de un producto o un servicio? Yo me tengo un segundo más, me tengo que despedir. No se preocupe, Sebastián. Me ha parecido fantástico estar con ustedes. Ya me están esperando para otra reunión aquí en la oficina. Les agradezco muchísimo y nuevamente a todos los que están escuchando, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Gracias y un gusto verlos. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Gracias. Sí. Susana, ¿te repito la pregunta o estamos en sí? Déjame la pregunta, por favor. Sí. En tu experiencia, ¿qué es lo que más valoran los compradores británicos en un proveedor de un producto o un servicio? Bueno, yo pienso que aquí es elemental, repito otra vez, trazabilidad, origen, consistencia, y voy a acotar una más, comunicación. El poder de comunicar y narrar toda la historia que hay detrás de todo lo que haces. Yo pienso que eso es importantísimo, es vital, porque al final de cuentas, la gente o los clientes británicos o los clientes en cualquier parte del mundo compran de las personas. Y aquí vale muchísimo también el tema de la credibilidad de lo que tú haces, ser consistente, que tus palabras sean consistentes con tu producto. Yo pienso que eso ha sido una de nuestras fortalezas, tener la posibilidad de poder narrar, contar en primera persona y poder nombrar absolutamente a todas las personas que están detrás del equipo de Cardinal. ¿Perdón? Continúa, por favor. Entonces yo pienso que eso es importantísimo, o sea, y eso es algo que lo valoran mucho en UK, especialmente cuando hablamos de estos nichos de mercado, porque nuestro producto, nuestro chocolate va a un nicho de mercado muy específico que es el nicho de mercado de especialidad o de productos gourmet. Y eso es algo que nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, Susana. Y sí, otra de las tendencias que ya dejaron de ser simplemente una tendencia, sino que son ya una parte del mercado, una característica del mercado, es el storytelling. El cómo comunicas tu historia y cómo haces que tu historia sea la de otros. O sea, es una sola historia. No se trata solamente de Susana Cárdenas Chocolatiers, ¿no? Susana y las personas que cultivan el cacao, las personas que están en la cadena, esas personas de esa provincia en la que tú naciste, en la que tú compras tu cacao, la historia familiar, etc. Entonces hay una serie de cosas que se vinculan. Y a esto también va muy metido el tema de trazabilidad, ¿no? Antes lo veíamos como una trazabilidad como solo números, muy, muy fría. Ahora es una trazabilidad mucho más humana, es mucho más la historia. Y el cómo lo comunicas puede ser la diferencia. Nick, en tu opinión, Nick, ¿cuáles son las situaciones o actitudes que un empresario ecuatoriano debe evitar al momento de entablar relaciones comerciales con una empresa británica? El no list. Bueno, sí, Germán se ha tocado a algunos de estos en su discurso anterior. Hay que evitar cosas como decir en Ecuador o en América Latina, las cosas son diferentes. No, en cada país las cosas son diferentes. Francia es diferente que el Reino Unido, Italia es diferente, España es diferente, Alemania es diferente. Pero cada país es diferente, pero la seriedad y el cumplimiento en los negocios son primordiales para los británicos. Entonces, esta es como una excusa que no vale. No cancela reuniones, no cancela llamadas al último momento. Sé puntual en las reuniones. Algo que no me acuerdo quién lo mencionó, contesta los emails cuando lleguen, contéstales inmediatamente.
aunque sea unas 2 líneas para decir, no tengo la información exacta, pero estamos en eso, ya contestamos completamente el día de mañana o el viernes o lo que sea, pero contesta. Yo, para contar un pequeño anécdota, hace un par de años, a través de Juan Carlos y su equipo en ProEcuador, hubo una feria virtual de exportadores ecuatorianos de comestibles, bebidas, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos un montón de conexiones a través de esta feria, pero por lo menos unos 3, si no más, reuniones que yo y mi hijo fijamos con exportadores potenciales. Fijamos la reunión, estamos abriendo el Zoom, etcétera. La otra parte nunca llegó. Nunca llegó. Y ahí se acabó. O sea, eso es el tipo de cosa que jamás puedes hacer con una empresa británica. No puede dar excusas. Ay, me quedó mal mi proveedor y por eso no tengo tal parte. Ay, se me dañó la máquina de embalaje, entonces por eso pues no pudimos. Ay, la empresa de logística me canceló el contenedor que había comprometido y ya me va a dar otro el mes que viene. Todo eso son cosas que para el comprador no son problemas de él, son problemas suyos. Usted tiene que arreglarlos. Hay que tomar responsabilidad y aceptar la responsabilidad. Ustedes que siguen las noticias en el Reino Unido a lo mejor han escuchado mucho de lo que llamamos Partygate aquí en los últimos meses, de lo que pasó en 10 Downing Street en los últimos meses durante el tiempo de lockdown. Y eso parece ser una cosa de poca importancia en ciertas formas, que había gente haciendo fiestas en 10 Downing Street durante la época de lockdown. Pero lo que ha mantenido eso en la mente de todo el mundo no es tanto el hecho, es que a cada rato el primer ministro nos está diciendo que él acepta la plena responsabilidad, pero es obvio que no está aceptando la responsabilidad. O sea, cualquier empresario que dejó eso pasar en su empresa ya estaría fuera, ya estaría votado por su junta directiva. El hecho de que vemos a nuestro líder que no está aceptando responsabilidad es algo que nos deja con iras. Entonces, eso es. Si hay errores en su empresa, acepta la responsabilidad, pide las disculpas y resuélvelos, pero no da excusas. Obviamente, Susana ha hablado de consistencia en el producto. No cambia la formulación de su producto, no cambia su presentación, etcétera, sin previo consulta con su comprador. O sea, no quiere sorpresas, que el próximo envío parece completamente diferente a lo que recibió hace algunos meses. En general, no promete lo que no vas a poder cumplir. Siempre tienes que cumplir. Como dicen en inglés, don't overpromise y underdeliver. Ahí está. Gracias, Nick. Es una muy buena síntesis. Yo quisiera agregar nada más muchos empresarios británicos me han dicho que notan que ciertos empresarios ecuatorianos tienden a sobrevenderse, y creo que es algo que acá la cultura británica no lo acepta muy bien. O sea, de primera ya sospecha cuando alguien inicia su speech o su pitch diciendo yo tengo el mejor producto de todo el mundo. O sea, para nosotros tal vez en los latinoamericanos eso suena muy bien, como que estás iniciando bien tu discurso de venta, pero acá suena como que
No, ¿por qué iniciar un discurso de venta diciendo el mío es el mejor, el de él es malo, el de acá también? O sea, y encima luego compararse con otros. Y estoy totalmente de acuerdo en no prometer lo que no puedes cumplir. Y ahí van ligados un montón de otras cosas, ¿no? Saber tu propia capacidad, tener, como Susana había comentado, protegerte a ti. Y más que protegerte a ti con, por ejemplo, un análisis de cadmio de tus plantaciones, es simplemente hacer bien tu checklist. O sea, si yo voy a exportar y vender un producto y lo quiero exportar a este mercado que es uno de los más exigentes del mundo, debo de tener un checklist, debo de tener un número de cosas listas. Y si yo tengo una maquinaria que hay piezas que son susceptibles a que se dañen por mi proceso de producción, tengo varias partes en stock, si acaso se daña la máquina. Y si tengo un contrato logístico con una naviera, pero sé que hay posibilidades de que la naviera no me cumpla, tengo otro contrato paralelo, o sea, siempre tengo un plan B y un plan C, un plan de contingencia, para no tener que decirle a mi cliente que me tocó y me tomó tanto tiempo conseguirlo, no pude enviar el producto. O me falló el proveedor, o el buque no salió, o la máquina se me dañó. Eso es lo último que puedes decir. Gracias. Y Germán, vamos a terminar la ronda de preguntas con Germán. Y esta se trata de tips. Ya Susana nos habló un poco de qué es lo que ella piensa que los compradores valoran. Nick nos habló un poco sobre las situaciones que hay que evitar, el no list. Yo quisiera que Germán nos ayude con tips. ¿Cuáles serían cuáles son los tips que le darías a los empresarios ecuatorianos que desean presentar una oportunidad de negocio en Reino Unido? Pues yo aquí, Juan Carlos, quizá el primer tip que les daría, lo acabas de dar tú hace justamente un momento, y era lo de no sobrevalorarme, pero tampoco infravalorarme. Y sería presentar siempre algo sin sobrevalorar lo que eres capaz de hacer, porque si tú dices que eres capaz de hacer algo y luego no puedes hacerlo, luego tienes un problema porque tú pierdes ese contrato. Pero tampoco infravalorarte y tampoco pensar que no puedes vender en un mercado, que es algo que piensan muchas veces muchos productores pequeños, que creen que no van a poder nunca llegar a un mercado cuando eso no es cierto. Y es más, tienen muchas oportunidades justamente por eso, por ser pequeños. Quizás ese sería uno de los tips. Y luego presentarse con toda la información, ser muy claro con lo que hace tu empresa, cómo lo hace, tener esa trazabilidad, esos valores éticos, ese storyline de la empresa, pues si por ejemplo tienes pagas unos salarios mínimos por encima de la media o con lo que le llaman aquí en Reino Unido un living wage, que quiere decir un salario que pues permite vivir bien, pues este tipo de cosas, tus valores ecológicos, si tienes estudios pues de tanto de calidad como del producto que tienes, todo ese tipo de cosas es importante presentarlas en el momento pues que haces una presentación. Uy, no se te escucha, perdona. Perdona, pensaba que decías alguna cosa. Y luego, sobre todo, vender que no solo es el precio que le pongas, sino también calcular, por ejemplo, que después de post-Brexit tenéis una serie de acuerdos comerciales que permiten vender pues libres de tarifas en cosas que antes habían tarifas. Entonces, es muy importante ir preparado y eso es un tip, sobre todo ir preparado, ir con toda la información y que todo sea muy claro antes de hacer la venta. Y sobre todo tener muy bien planificado el mercado, saber lo que vendes y conocer lo que haces bien. Muchas gracias, Germán. Esta ha sido la última pregunta. Yo quisiera ahora invitar a los asistentes
que veo que todavía hay 82 asistentes. Agradezco mucho el interés de las personas en este webinar, a que hagan sus preguntas. Hay una sección de questions, hay una sección de preguntas, pueden escribirlas y podemos ir seleccionando una para cada panelista. Si no hay preguntas, pues... Ah, no, aquí ya tenemos una. Bueno, hay una pregunta sobre una persona que está en Esmeraldas, que tiene cacao y guanábana y que desea exportar. Bueno, estos son productos muy conocidos ahora en todos los mercados, especialmente cacao. Creo que si deseas exportar por primera vez, hay un sinnúmero de productos en Proecuador a los que puedes acceder. Capacitaciones introductorias al comercio, programas de asesoría para personas o empresas que todavía no han exportado y que están desarrollando un producto. Y tienes también a dos panelistas presentes aquí que se especializan en eso, Nicolás Bruce y Germán Llanes. La Cámara Ecuatoriana Británica también es un socio estratégico si deseas poder exportar por primera vez productos como cacao y guanábana. Así que cuenta con nosotros. Sí, vamos a poner correos electrónicos luego para que ustedes puedan comunicarse directamente con nosotros y buscar a cada uno de los panelistas por el tipo de servicio que desean recibir. Así que no se preocupen de eso. No veo otra pregunta. No sé, Diego, si tengas comentarios, que nos escriban preguntas. No, gracias Juan Carlos. Más bien solamente felicitar tanto a Susana, a Germán, a Nick por las valiosas recomendaciones y sugerencias que nos han brindado para acceder de mejor forma al mercado británico. Resaltar los puntos claves que han mencionado, el tema de origen, trazabilidad, storytelling y sobre todo seguridad y confianza, es decir, el hablar con la verdad, el ser francos, el ser claros del producto que vamos a exportar, de lo que podemos exportar y no generar falsas expectativas. Creo que esos puntos son los que resalto de los consejos y experiencias que nos han mencionado Susana, Germán y Nicolás, y más bien agradecerte y reiterar el agradecimiento a tu equipo, Juan Carlos, a todo Proecuador por la organización de este evento. Me gustaría también dar la palabra a Cira Villacreces, quien es mi partner y mi colega en la Cámara Británica de Guayaquil, la directora ejecutiva de Guayaquil, para que brinde también unas palabras en nombre de la Cámara Británica y simplemente reiterarles a todos los amigos que están conectados que de igual forma aquí en la Cámara Británica, tanto de Quito y Guayaquil, estamos a las órdenes para apoyar y coordinar el trabajo que deseen realizar para alcanzar el mercado británico y siempre agradecidos del respaldo que tenemos de la Oficina Comercial de Proecuador en Reino Unido para hacerlo. Así que un saludo cordial a todos. Muchas gracias, Diego. Sí. Gracias, Diego. Sí, Cira Villacreces de la Cámara Británica, solo está el nombre de Alejandra. Ahí, quiero agradecerles a todos por el apoyo para crear este tipo de espacios para los socios, empresas amigas. No cabe duda que uno de los elementos básicos del desarrollo empresarial a nivel internacional es comprender a fondo la cultura social y la cultura empresarial en donde se va a realizar la negociación. Entonces, agradecerles a ustedes por todas sus experiencias y consejos que nos han dado esta mañana, a Juan Carlos por el apoyo en la realización de este evento. Gracias Nicolás, Susana y Germán nuevamente. Como dice Diego, pues estamos aquí como Cámara Británica, tanto aquí como Guayaquil, para ayudarlos en lo que necesiten. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Cira. Tenemos más preguntas, podemos avanzar con un par y luego dar por terminado el webinar. Diego, ¿sí? Sí, me disculpan que me tengo que retirar, Juan Carlos. Sí, por supuesto, no te preocupes. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo. Un buen día. Un fuerte abrazo. Buen día, Diego. Chao. Hay una pregunta que dice, ¿cómo exportan los productos de Ecuador? ¿Cómo es la logística? Si son una pyme y no exportan contenedores, ¿qué tan rentable es exportar vía aérea? Yo creo que esta pregunta la podría contestar Susana, ya que ella exporta y justamente utiliza este medio de transporte. ¿Qué tan
qué tan rentable o qué tan viable, Susana, y bueno, y ahora justamente en estas épocas de post-pandemia, es exportar vía aérea? Sí, bueno, aquí yo pienso que es elemental la relación que tengas con el cliente en el otro lado del mundo y qué tan convencido está de que el producto que tengas tú es verdaderamente único. Único, que tenga una historia valiosísima y que sea una calidad noble. De esta manera, la parte de la logística o exportarlo vía aérea, de alguna manera ese precio está amortiguado porque están convencidos de que lo que están haciendo es único. Yo te sugeriría que tú pongas tus precios de FOB de acuerdo al origen, ya sea Quito o Guayaquil, y que el resto obviamente lo apoyas a tu cliente del otro lado donde lo tengas, ya sea en cualquier ciudad de Inglaterra, y que le muestres también las opciones, ¿no? Qué sé yo, vía aérea o con esta aerolínea, pues tanto, o sea, apoyarlo, sí apoyarlo, pero que tus precios sean FOB, es lo que te puedo decir. Ok, perfecto. Me queda claro. Sí, hay muchas veces que dependiendo de la relación de confianza que construyes con tu cliente, de la calidad de tu producto, de la naturaleza de tu producto, estoy seguro que habrán compradores dispuestos a comprar FOB o tal vez llegar a un acuerdo en que ambos cubren parte del transporte. Hay muchas formas de llegar a un acuerdo en este sentido. Gracias. Y ¿qué debo hacer para ingresar panela granulada al Reino Unido? Yo quisiera preguntarle tal vez, yo puedo dar algo de comentario sobre esto, pero quisiera ver si Nick nos puede ayudar con algún pequeño consejo. Si tú tuvieras, Nick, a una persona que quiere exportar panela del Ecuador al Reino Unido, ¿cuáles serían tus primeros 2-3 consejos? Perdón, Juan Carlos, no te escuché bien. Se perdió la señal un poquito. Sí, hay una pregunta que nos están haciendo sobre qué se debe hacer o qué necesitan hacer para exportar panela desde Ecuador. O sea, panela es la azúcar no refinada. Quería ver si nos podías ayudar con algún consejo, algún tip para alguien que quisiera exportar panela desde Ecuador al Reino Unido. Yo francamente no conozco los pormenores de eso como producto. O sea, lo más importante sería tal vez investigar un poco qué producto hay en el mercado actualmente. Sí. Porque sí, en los supermercados hay 1000 variedades de azúcar morena, light brown sugar, muscovite sugar, etc. O sea, hay 1000 tipos y es un poco, yo creo, investigar qué producto similar ya existe aquí y mirar cuánto cuesta, porque lo que no puede aguantar obviamente es traer una cosa como un producto derivado de azúcar, que es a un precio muchísimo más alto de lo que todo el mundo compra su azúcar actualmente. Nick, sí, yo puedo complementar un poco. Hay un par de casos, en mi opinión, y como sugerencia para esta pregunta, azúcar granulada, que vemos mucho en Reino Unido, o la panela granulada, la panela no refinada, que vemos mucho en Reino Unido, tiene muchas certificaciones de comercio justo. Siempre vienen de comunidades. Y está en boga ese tipo de ingredientes, porque mientras menos refinado está, significa que son más saludables. Muchos, inclusive pasteleros, bakeries, ciertos chefs están utilizando más y más endulzantes no refinados, endulzantes no tan procesados. Así que yo te recomendaría a la persona que hizo esta pregunta tratar de crear una historia y tratar de buscar certificaciones para tu panela enfocadas en el tema de comercio justo, y que comercio justo también inclusive tiene un componente ambiental, porque hay mucha preocupación también
en mercados como este de dónde viene el azúcar. Estos productos tan masivos, ¿no? La caña, ¿de dónde vienen? Y si no hay un proceso de deforestación atrás. Entonces, el tener certificaciones te ayudan a presentar un producto seguro, atractivo y cumpliendo con las regulaciones actuales. Sí, pero tomando en cuenta también que hay exportadores colombianos, etcétera, de muchísimo más poder económico, etcétera, que tendrán un producto similar. Entonces, ahí entraría el tema de si el exportador ecuatoriano puede manejar su base de costos lo suficientemente bien para poder competir con esos exportadores más grandes de Colombia, de Guatemala, de otros países que también exportan más o menos el mismo producto. Eso es el desafío. Ese es el desafío. Gracias, Nick. Y la última pregunta para cerrar este conversatorio. ¿Qué certificaciones deben cumplirse para exportar al mercado británico? Bueno, eso va a depender del producto. Si quisiera que todos los panelistas nos ayuden con respuestas. Sé que Germán debe conocer algunos tipos de certificaciones que se piden acá. Germán, ¿nos puedes ayudar? Sobre todo las certificaciones que estén relacionadas con el comercio justo, o por ejemplo si es chocolate o café, pues obviamente que tenga las certificaciones obviamente aparte de los certificados de origen, pues todas las certificaciones que sean depende del tipo de producto que se vaya a vender, ¿no? Entonces intentar, pues, sobre todo lo que estábamos hablando, ¿no? Intentar que los productos entrar en el tema de que sea ecológico, que sea comercio justo, que es lo que sobre todo le va a dar un valor añadido a ese producto y lo va a diferenciar de productos básicos que pueden venir de cualquier otro lugar del mundo, cualquier otro país principalmente. Buenísimo, Germán. Susana, en tu caso, ¿has notado alguna certificación especial? A ver, sí, te comento, como estamos nosotros en la gama de productos de especialidad, no son tan exigentes como son, por ejemplo, vender en un supermercado, donde sí tienes que cumplir con un montón de requisitos y certificaciones establecidas. Y aquí es otra vez válido repetir, la transparencia, la credibilidad, la consistencia es tu mejor carta de presentación, especialmente cuando te muestras cuando vendes estos nichos de mercado. Y obviamente yo pienso que estamos cumpliendo con todos estos objetivos porque nuestros clientes vuelven a comprarnos otra vez. Perfecto. Nick. Únicamente agregaría a que cosas como el certificado de Fair Trade, etcétera, hoy en día han llegado al punto que no son un diferenciador. Es algo que tiene que tener para mantenerse en línea con el resto de la competencia, pero ya no es un punto de diferenciación si lo tienes. O sea, lo tienes que tener. Sí. Hay muchas certificaciones que han pasado a tener han pasado a ese grupo. Ya no es un diferenciador, ya es un must. Debes de tener esa certificación dentro de ciertos mercados. Nosotros hemos identificado algunas, como SMETA, que es como más que una certificación, es un cuestionario, es una auditoría, y está enfocada en temas de cumplimientos con regímenes laborales, pago justo a tus empleados y proveedores. Eso cada vez está cobrando mucho más importancia. Cualquier esfuerzo en sostenibilidad, cualquier esfuerzo en probar que estás cambiando tu modelo o haciendo cambios dentro de tus posibilidades en pro o en protección al ambiente, ayuda mucho. Algunas personas piensan que esto tiene que ser una certificación pagada. Muchos compradores británicos están más que contentos en recibir un plan de acción. Un plan de acción de parte del exportador sobre qué estoy haciendo yo para ser más sostenible. Estas son las dos tendencias que hemos visto bastante acá. Más que Fair Trade, la certificación es
ser transparente y estar abierto a la posibilidad de ser auditado por terceros, y el tema de sostenibilidad. Cualquier cosa que tú puedas mostrar como esfuerzos de sostenibilidad reales, eso va a pesar. Sí, aquí me gustaría solo hacer un último comentario con respecto a esto, que es muy importante lo que tú dijiste, el plan de acción. Para nosotros es vital el concepto de regenerar plantaciones antiguas de cacao, y de hecho eso es una de nuestras metas para este año, regenerar una plantación antigua de cacao que estuvo durante muchísimo tiempo olvidada, y que en estos momentos estamos justamente trabajando con los productores de la zona que están regenerando. Entonces, esa es nuestra meta para este año. Así que es muchas veces mucho más importante que tú demuestres lo que verdaderamente estás predicando, ¿verdad? Que demuestres con hechos. Y eso es algo que ya lo hemos hecho también en otras ocasiones, y eso es algo que nos ha ayudado muchísimo para crear esta relación de confianza y de credibilidad con nuestros clientes en UK, en el Reino Unido. Muchas gracias, Susana. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí eso es un factor muy importante. Bueno, quisiera agradecerles nuevamente Nicholas Bruce, director de Andean Rose Trading, Susana Cárdenas, fundadora de Cárdenas Chocolate, Germán Llanes, director de Savivest, y quisiera invitar a Cira que nos dé unas pequeñas palabras de cierre por parte de la Cámara Ecuatoriana Británica con sede en Guayaquil. Gracias por parte de la Oficina Comercial, Juan Carlos Yepes y Carolina Troya. Cira. Gracias a todos, nuevamente gracias Susana, Nicolás, Germán, Juan Carlos por el apoyo, y gracias a todos los presentes por haber participado en esta conferencia. Gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Seguro, Un gusto, buenas tardes. gracias. Gracias por la invitación. Muchas Hasta luego. Chao.